Buenas noches. Bienvenido al curso propedéutico que imparte la Universidad Abierta y a Distancia de México, como último elemento del proceso de admisión. Mi nombre es María Luisa y el objetivo de este trabajo es la integración a la vida universitaria. Para cumplir con la actividad número 2, planeación y aplicación de entrevista, correspondiente a la sesión 6, investigación de campo. Actividad 2, planeación y aplicación de entrevista. El propósito, conocer y aplicar la técnica de la entrevista como instrumento para recopilar información directamente de los contextos sociales a fin de generar conocimientos que permitan la solución al tema de investigación seleccionado. Gracias e iniciamos con el guión de entrevista. Buenas noches, doctor Daniel Molina. Gracias por concedernos esta entrevista. Buenas noches, María Luisa. Usted, como su experiencia como inmunobiólogo, médico investigador y docente, ¿nos puede decir cómo se llama el tema y dónde se realizó? Claro, mira, María Luisa, el tema se lleva por nombre identificación de enteroparasitosis en preescolares por interrogatorio clínico, y se realizó en una escuela preescolar en la ciudad de Escobedo, Nuevo León. Es necesario describir que enteroparasitosis, estamos hablando de parásitos dentro del intestino del ser humano. ¿Qué objetivo tiene el trabajo y qué importancia? El objetivo, identificar por interrogatorio clínico indirecto y elaboración de la historia clínica posibles niños con este tipo de enfermedad, enteroparasitosis, para dar a conocer a los padres de familia y autoridades académicas de la necesidad de implementar medidas correctivas en contra de los enteroparásitos y a favor de niños comprometidos con estas infecciones. Dicho de otra manera, con un interrogatorio propio de una historia clínica, el médico, en este caso su servidor, vamos a identificar en pacientes que no tenían pensado consultar por alguna enfermedad y dirigir el interrogatorio hacia signos y síntomas que puedan presentar y que nos orienten a este tipo de enfermedad. Muy bien. ¿Nos puede hablar en qué consistió este trabajo, hallazgos y sus resultados? Participaron algunas personas, como la doctora Cinia Judith, fue la que nos asesoró directamente, y el doctor Lucio Galaviz. Participaron los niños de este plantel educativo, que consta de 104 alumnos. Nada más se interrogaron a 55 niños, que corresponden a 52.8%, de los cuales 7 fueron positivos, que es un porcentaje del 12.7%. De estas historias clínicas y estos niños interrogados, y por historia clínica, por interrogatorio únicamente, nos orientó hacia estas enfermedades. Y de una vez quiero aclarar, María Luisa, que a estos 7 niños se les envió las muestras, se les pidió muestras de materia fecal, coprocultivo y coproparasitoscópico para identificar intencionadamente quistes y trofosoditos o al mismo parásito. De esta manera, corroborar la sintomatología. Además, María Luisa, es importante que sepamos que estos niños están, entre comillas, asintomáticos, y otros tenían síntomas positivos cuando hicimos el interrogatorio indirecto. Indirecto, María Luisa, significa que, como son niños de preescolar, tuvimos la necesidad en algunos casos de estar con los papás presentes en la historia clínica, y en algunos casos también con los maestros. De esta manera, pues se llevó a cabo
la historia clínica con estos niños. Muy bien. ¿Nos puede decir qué datos clínicos nos hacen pensar en este tipo de enfermedades? Mira, María Luisa, en este caso aterrizando con los niños que tratamos, estos niños preescolares les llevamos la historia clínica, que consiste en el interrogatorio y exploración física. Como ya dije, los niños no se esperaban del interrogatorio ni serían conducidos por los padres a que consultaran por estos motivos. Así que llegamos, interrogamos, realizamos la historia clínica 55 y dentro de la historia clínica hicimos énfasis en algunos datos, por ejemplo, síntomas generales como astenia, dinamia y malestar general, que es sentirse que si se sentían cansados los niños, un poco apáticos, irritables, con asco, náuseas, vómito, mareo, si tenían diarrea, pérdida de apetito, si tenían necesidad de hacer popó y se quedaban con ganas de la misma, o cambios o alteraciones en las evacuaciones, melena, que quiere decir excremento oscuro, por ejemplo, rectorragia, sangre presente en las heces. Otra de las cosas que podíamos que interrogamos fue el estreñimiento, constipación, o si tenían o padecían, también estaban complicados con impactación anal, lo que llamamos pica pica, alteraciones en el gusto o agrado por la comida, o tener antojos no muy frecuentes por los niños. Dentro de lo cognitivo, dentro de lo académico, irritables en el salón de clase, falta de atención, irritabilidad, falta de concentración, y otros datos como intencionalmente en la historia clínica que fuimos marcando positivo o negativo, palomeamos si traían dolor abdominal, comezón en la colita, flatos, etcétera. Eso estaba ya especificado intencionadamente en la historia clínica. Muy bien, doctor. Para concluir, ¿qué nos puede compartir o qué medidas podemos aplicar? Mira, sabemos que las medidas generales de higiene en estos tipos de niños y en el plantel, entre administrativos, docentes y alumnos y padres de familia, es lo que ya conocemos como el lavado de manos, ¿verdad? Antes de ingerir alimentos y después de ir al baño, eso ya todos lo conocemos, pero en realidad quisiéramos hacer una invitación a los maestros o a los tutores o a los padres de familia y de alguna manera contribuir con los niños para que si tienen alguno de los datos clínicos que ya comenté, que los niños lo compartan con sus papás o los maestros, o si los maestros identifican algunos de los datos como irritables, falta de atención, intranquilos, falta de concentración, que se lo hagan saber a los papás. Y de otra manera, también queremos hacer el comentario que si 7 pacientes, en este caso 7 niños de 55 al interrogatorio clínico salieron positivos, y de una vez, María Luisa, te quiero hacer la observación que se hicieron los exámenes de la popó y salieron positivos a estos niños algunos parásitos que ya no corresponde, pero es la segunda parte. Y también comentar que son 104 niños del plantel y 55 se interrogaron y 7 fueron positivos, pero uno piensa que hay niños que son asintomáticos, que se les interrogó, se tomaron como negativos porque no salieron positivos al interrogatorio, y los que faltaron de interrogarse. Esto nos hace pensar que hay más niños con parásitos intestinales. Así que podríamos hacer estudios o darles tratamiento empíricamente, como se hacía antes, hace muchos años, de desparasitar a los niños cada 6 meses, por ejemplo.
Bueno, doctor Molina, pues le agradecemos su tiempo y también a las personas que contribuyeron en este trabajo. Gracias. Pues muchas gracias por concedernos la entrevista. Estamos para servirles tanto al plantel educativo que nos brindó el trabajo en campo y pues muchas gracias, María Luisa. Estamos para servirte. Hasta luego.